Buenas, buenas, bienvenidos a Hogar Cósmico. Hoy quiero invitarte a que explores conmigo una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Por qué nos importa tanto la opinión ajena? Tal vez estás aquí porque también has sentido esa presión del famoso ¿qué dirán? Invito a que descubramos juntos de dónde viene esta necesidad humana de ser aceptados por los demás. ¿Por qué tememos tanto al rechazo? Y más importante aún, ¿cómo será que podemos comenzar a liberarnos? Bueno, todo comienza en la infancia. Imagínate, un bebé recién nacido completamente indefenso. La supervivencia depende del cuidado y protección de sus padres o cuidadores. Desde el primer día de nuestras vidas, nuestro cerebro se sintoniza para buscar aceptación y pertenencia. Esta necesidad de conexión se transforma a medida que crecemos, extendiéndose a objetos, relaciones y situaciones que nos hacen sentir seguros o completos. Según la psicología evolutiva, el cerebro humano está diseñado para buscar aceptación, porque en tiempos antiguos, ser parte de un grupo era vital para sobrevivir. Ser rechazado por la tribu implicaba peligro. Analicemos un poco la palabra apego, que proviene del verbo apegar, que se deriva del latín applicare, que significa pegar, adherir o unir. Esto ya nos da una idea de la naturaleza del apego. Es algo que se adhiere, que se une fuertemente a nosotros, tanto en sentido físico como en el emocional. En términos más profundos, el apego representa una conexión intensa que sentimos hacia algo o alguien, a menudo vinculada a un deseo de permanencia, control o posesión. Entonces, el apego se manifiesta de dos formas principales. Tenemos, por un lado, el apego material, que se refiere a la conexión emocional que sentimos hacia objetos y posesiones, creyendo que nos proporcionan felicidad, estatus o seguridad. Y por el otro lado tenemos el apego emocional, que implica una dependencia hacia personas, relaciones o situaciones que, en muchos casos, se convierte en una forma de buscar validación o evitar el dolor de la soledad. En las enseñanzas filosóficas como el budismo, se argumenta que este mismo apego se convierte en una fuente de sufrimiento cuando nos resistimos a la realidad de la impermanencia. Todo en la vida cambia, todo es transitorio, las posesiones materiales se desgastan, las relaciones evolucionan y nuestras propias emociones fluctúan. Uno de los expertos en psicología evolutiva, Robin Dunbar, habla de cómo nuestros cerebros están conectados para la interacción social. Nuestro cerebro todavía percibe el rechazo como una amenaza real, a pesar de que ya no estamos escapando de depredadores. La necesidad de encajar se ha convertido en un mecanismo automático. ¿Cuántas veces has cambiado tu forma de ser o actuar solo para sentirte aceptado? Y aquí me viene a la mente una cita de Brené Brown, experta en vulnerabilidad y conexión, que dice: la pertenencia no es sobre encajar, sino sobre ser visto, escuchado y valorado por lo que somos. Pénsalo, el miedo al rechazo se relaciona directamente con nuestro instinto de protección. Pero, ¿es posible que ese miedo haya dejado de protegernos y ahora simplemente nos limita? ¿Qué opinas vos? Te comparto una breve historia que escuché hace tiempo sobre un niño llamado Seba que adoraba pintar paisajes abstractos, lleno de colores vibrantes. Sin embargo, sus compañeros de clase siempre se burlaban de él por no pintar cosas reales, como árboles o personas. Seba, para evitar las burlas, comenzó a dibujar lo que todos esperaban, y durante años ocultó su pasión por el arte abstracto. Pero a los 30 años, algo en su interior se despertó y se dio cuenta de que, por miedo al juicio, había enterrado una parte de sí mismo. ¿A vos te pasó alguna vez esto, de esconder aspectos de vos para ser aceptado? En la sociedad moderna, ese miedo se transforma, ya que no estamos tratando de evitar a un tigre hambriento, sino el juicio de nuestros pares. Intentamos no decepcionar a nuestras familias, amigos, incluso extraños en redes sociales. La comparación se ha convertido en una práctica diaria, casi inconsciente. Vemos las vidas perfectas de los demás y pensamos que debemos ser como ellos.
En un mundo lleno de redes sociales donde todos parecen tener una vida perfecta, la comparación se vuelve inevitable. Hace poco escuché un podcast donde se citaba a Carl Jung, quien decía que lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Nos preocupamos tanto por lo que otros piensan porque en el fondo no hemos aceptado completamente quiénes somos. También se hablaba sobre su concepto de la sombra. Jung decía que la sombra es esa parte de nosotros que reprimimos porque no es socialmente aceptable. Lo que negamos de nosotros mismos se convierte en nuestro enemigo interior. Entonces, cuando tememos al juicio externo, muchas veces lo que en realidad tememos es que los demás vean nuestra propia sombra, nuestras inseguridades, nuestros defectos. Quiero que hagamos una pausa para reflexionar y pienses cuál es tu sombra. ¿Qué parte de ti has intentado esconder porque temes que otros la juzguen? No sé si viste la película El Club de los Poetas Muertos. El personaje de Neil Perry vive bajo la inmensa presión de las expectativas de su padre. Quiere ser actor, pero su padre desea que estudie medicina. La película muestra cómo las expectativas sociales y familiares pueden destruir sueños y llevarnos a una vida llena de miedo y frustración. Nuestra cultura también juega un papel importante. Los mensajes de sé el mejor, hazlo perfecto o no falles se infiltran en nuestra mente desde que somos niños. Pero, ¿quién decide qué es el éxito? La serie Black Mirror tiene un episodio impactante que explora un mundo donde la aceptación social se mide por calificaciones. Las personas hacen todo lo posible para mantener una buena puntuación social, sacrificando su autenticidad y felicidad en el proceso. ¿No es un espejo distorsionado de nuestra propia realidad? Una distopía que nos muestra lo absurdo de vivir para complacer. A veces necesitamos recordarnos que nuestro valor no se mide en likes o en la aprobación de quienes nos rodean. Un buen ejemplo es preguntarte, ¿de quién es la voz que escuchas en tu mente cuando tenés miedo de fallar? ¿Es tuya o es la herencia de alguien más? Ahora analicemos la palabra desapego, que se forma a partir del prefijo des, que en este caso implica separación o negación, y el verbo apegar. Literalmente, desapego significa desapegarse o soltarse. Es el proceso de liberarse de la dependencia emocional o material, permitiendo que las cosas existan sin la necesidad de poseerlas o controlarlas. En el ámbito espiritual y filosófico, el desapego no implica indiferencia o rechazo, más bien es una aceptación serena de la realidad. Un reconocimiento de que todo en la vida es impermanente y que nuestra felicidad no debe depender de factores externos. En el budismo, el desapego es una práctica central que se vincula con la idea de liberarse del sufrimiento, que se dice que surge del deseo y la resistencia a aceptar el flujo natural de la vida. Ok, llegados a este punto, hablemos de cómo podemos comenzar a liberarnos del qué dirán y vivir una vida más auténtica. Claro que esto no es sencillo, pero es posible. Pensalo como un proceso. Comenzá con pequeños pasos hacia la autenticidad. Quiero mencionar a Elizabeth Gilbert, autora de Comer, Rezar, Amar, que dice que el miedo es un pasajero constante en nuestro viaje, pero no podemos dejar que maneje nuestro coche. Ser auténticos no significa que el miedo desaparezca, más bien se trata de aprender a coexistir con él. Tal vez siempre tendremos miedo a no encajar, pero podemos decidir vivir fieles a nosotros mismos de todos modos. Cierra los ojos por un momento y visualiza a tu yo más auténtico. ¿Cómo se viste? ¿Qué hace en su día a día? ¿Con quién se rodea? La autenticidad es un proceso de descubrimiento, no un destino. Quizá necesites dejar ir relaciones, trabajos o hábitos que no te sirven. Para ilustrar esta idea, quiero contarte una historia real de Rosa Parks, la mujer que inició el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Es un ejemplo brillante de autenticidad y valentía.
Cuando ese 1 de diciembre de 1955, Rosa, una mujer afroamericana, se negó a ceder su asiento a un hombre blanco en un autobús segregado, donde las leyes exigían que las personas negras se sentaran en la parte trasera y cedieran sus asientos si la sección blanca estaba llena. Su acto de valentía y desobediencia civil condujo a su arresto, pero también inició el histórico boicot de autobuses de Montgomery, liderado por Martin Luther King. Ella sabía que enfrentaría el juicio y la condena de muchos, pero eligió ser fiel a sí misma y a sus principios, incluso cuando el miedo era abrumador. Bueno, para cerrar te invito a reflexionar. ¿Qué sería posible si dejaras de lado el miedo a la opinión ajena y simplemente vivieras desde el corazón? ¿Cuánto más auténtica sería tu vida? ¿Qué sueños podrías perseguir? Gracias por compartir este momentito conmigo. Si algo te resonó, me encantaría leerte en los comentarios. Comparte este video con alguien que creas que necesita este mensaje. Y recuerda, eres valioso tal y como eres. ¡Hasta la próxima!